Hola a todos, bienvenidos a este nuevo diálogo, este nuevo livecast del liderazgo cristiano. Para mí siempre es un gusto recibir a tantos amigos, pastores y líderes de toda Hispanoamérica que se conectan para que podamos tener estas importantes conversaciones acerca del qué hacer de la iglesia y sobre todo del qué hacer del liderazgo y el pastorado cristiano. Para mí es un verdadero privilegio poder servir al cuerpo de Cristo y en particular a los pastores. Y ayer hice un pedido de oración por los pastores y alguien me dijo por ahí, bueno, hay que orar también por las ovejas, y por supuesto estoy de acuerdo, hay que orar continuamente por las ovejas, pero déjenme decir que quizás no hay mejor oración respondida por las ovejas que tener buenos pastores. Es muy interesante, por ejemplo, analizar que casi no existen las ovejas salvajes. ¿Por qué? Porque Dios las hizo para que instintivamente busquen ser pastoreadas. Son animalitos de rebaño, se juntan y buscan un líder. Y ese es un instinto natural que Dios les dio. Y qué curioso que esa es la analogía que tenemos respecto al pueblo cristiano. Todos necesitamos ser liderados, todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos dar cuentas, todos necesitamos consejos sabios. Y por eso, cuantos mejores pastores tenemos, mejor cuidadas están las ovejas. Así que si oramos por las ovejas, también pidámosle a Dios que se levanten buenos y mejores pastores y que los pastores que tenemos sean renovados en su espíritu, sean protegidos en su familia y que siempre los que lideramos aprendamos a ser sabios mayordomos de la oportunidad que tenemos entre manos. Bueno, muy bien. Como siempre, antes de entrarle al tema, algunas cositas generales del ministerio. Y una muy importante es que estoy muy entusiasmado de que el mes que viene voy a compartir el curso Discipulado Bíblico. Este es un curso vital. ¿Por qué? Porque el discipulado no es una sugerencia que tenemos en la Biblia, sino que es ni más ni menos que la gran comisión. O sea, no hay manera de hacer iglesia eficaz sin hacer un buen discipulado. No existe tal cosa como una iglesia poderosa que no hace un buen discipulado, porque el discipulado es la prioridad táctica de Jesús dada a la iglesia. Así que la iglesia es eficaz en tanto hace discípulos de Jesús. Si tiene un templo lleno y hay un montón de gente conectada a nuestros videos, pero no estamos haciendo discípulos de Jesús, lo siento mucho, mis queridos, pero estamos fracasando, porque la misión de la iglesia no es llenar templos o hacer videos populares. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesús, que básicamente es ayudar a la gente a parecerse cada vez más a Jesús. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de rediscipular a todos esos creyentes que tenemos entre nosotros que nunca fueron discipulados, y obviamente vamos a poner el énfasis en cómo hacemos discípulos en las nuevas generaciones. Cómo pastoreamos mejor a los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, acompañándolos a la madurez en Cristo. Lo cual es sinónimo de ser discípulos de Jesús. Así que registrate en institutoeses25.com. Me muero de ganas de que seas parte de este curso. Y último, menciono todos aquellos que quieren hacer preguntas. Ahí abajo el iconito con el símbolo de interrogante. Haz tu pregunta, obviamente en relación al tema, y al final respondo todas las preguntas que haya por ahí. Muy bien, le entramos. 3 mentiras del cristianismo pop. Vamos a hablar de este tema porque obviamente si la verdad nos hace libres es porque la mentira nos esclaviza. Y por eso es que siempre tenemos que estar analizando críticamente qué es lo que predicamos, cuáles son los enunciados que se terminan de popularizar. Y hago 2 aclaraciones de entrada. Número 1, lo que voy a decir no lo digo con el espíritu de señalar a alguien, sino por beneficio de la iglesia. Estas son mentiras dando vueltas por el inconsciente colectivo de la iglesia que tenemos que corregir entre todos. Y no creo que cuando las decimos siempre tenemos malas intenciones. Hay gente que repite estas cosas por ignorancia o por inercia, porque nunca las estudió y las escuchó de sus predecesores y entonces las seguimos repitiendo, y no necesariamente porque hay gente intentando engañar a otros. Obviamente hay falsos profetas, como dice la misma palabra de Dios, y obviamente hay gente abusiva que a veces dice lo que no debiera decir, pero
Esto lo damos a entender, no necesariamente lo decimos precisamente con esas palabras, pero está dando vueltas por allí, ¿sí? Damos a entender, sobre todo a las nuevas generaciones, que hacer lo que es correcto siempre va a equivaler a ser populares, a que vas a recibir aplauso y a que te va a ir mejor por hacer las cosas correctamente y sobre todo si son las cosas correctas que Dios quiere que hagas. Pero esto ni es algo que confirma el sentido común, ni es lo que la Biblia confirma. Obviamente, hacer la voluntad de Dios es bueno. Y como dice Pablo, es agradable y es perfecto. Sin embargo, eso no es sinónimo de que siempre sea conveniente a los ojos humanos y a los resultados divinos. Y de hecho, ya que incluyo esa palabra resultados, déjenme apuntar que justamente creo que tenemos confusión con esta idea y que por eso la repetimos, ya que vivimos una cultura que continuamente nos invita a analizar toda la realidad desde un cierto resultadismo, desde ciertos resultados que nuestro contexto sociocultural occidental ha determinado que son las evidencias de que hicimos lo que estaba bien. Pero eso no es lo que dice ni el sentido común ni la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la palabra de Dios y sobre todo desde la perspectiva de la santidad, el éxito no se mide por el resultado, sino por la obediencia. Los santos hacen lo que es correcto, aunque nadie los esté mirando, aunque no reciban el aplauso que están buscando o que otros quisieran darle a estas personas que hicieron lo que era correcto, ni tampoco es lo que en términos inmediatos produce el resultado más conveniente. Y las pruebas bíblicas son elocuentes. Hay un montón de confirmaciones de que no deberíamos estar repitiendo esto y en un rato voy a apuntar a por qué creo que es peligroso, aunque ya dije algo, ¿sí? Cuando algo es verdad, eso nos libera y cuando algo es mentira, esto nos esclaviza, nos engaña con una media verdad. Así que esto lo deberíamos corregir porque el texto bíblico nos dice lo siguiente. Y te doy 3 ejemplos para resumir. Por ejemplo, tenemos el de Juan el Bautista. Y tenemos muchas cosas para citar de Juan el Bautista, pero te apunto a Mateo capítulo 14, versículos 4 al 11. Mirá qué interesante lo que pasa aquí. Juan el Bautista le había dicho a Herodes, lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano y tú se la quitaste para casarte con ella. Así que aquí tenemos a Juan el Bautista siendo de profeta. Le habla a un gobernante y le dice, eso que hiciste es inmoral, eso que hiciste está mal. Y entonces, ¿qué pasa? Herodes se enoja contra Juan y ordenó que lo arrestaran y lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Porque Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a hacerlo porque le tenía miedo a la gente. Este es un momento donde Juan el Bautista es muy popular. Así que sucede lo siguiente, cuando Herodes celebra su cumpleaños, la hija de Herodías, bailó delante de los invitados, se llamaba Salomé. Y de hecho es muy interesante, hace poquitas semanas los arqueólogos que están trabajando en distintas zonas de Israel encontraron una zona que parece ser exactamente donde estaba el palacio de Herodes Antipas, que es este personaje al que acusa Juan el Bautista. Y de hecho, hay una explanada en el centro del palacio que es donde se sospecha que sucede esta escena, que es donde baila Salomé. Y entonces, cuando celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados y a Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha y le prometió dar todo lo que pidiera. Y entonces Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y al oír esto, Herodes se puso muy triste, pues había prometido darle todo lo que ella le pidiera y no podía romper una promesa hecha delante de todos los invitados. Así que no tuvo más remedio y ordenó a sus sirvientes que le dieran a la muchacha lo que pedía. Entonces los sirvientes fueron a la cárcel, le cortaron la cabeza a Juan y se la trajeron en un plato a la mamá. O sea, ¿qué sucede aquí? Juan el Bautista, de quien Jesús dice que no hubo hombre nacido de mujer mejor que este, por hacer lo que es correcto, termina en esta situación. Le cortan la cabeza. Así que hacer lo correcto no siempre es lo más conveniente. Ahí tenés
un caso bíblico. Te doy otro. El apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Esto está en 2 Corintios 11, versículo 23. He trabajado con mucho esfuerzo y me han encarcelado muy seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. De hecho, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Otras 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí un naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado y además de todo esto a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Wow, pero esto no es Pablo. No se supone que siempre le va bien, no se supone que siempre por hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, siempre anda de victoria en victoria y que todo le sale maravilloso y que es increíblemente popular y que tiene millones de seguidores en las redes sociales y que todos le aplauden y le reconocen como el gran apóstol. Bueno, no hubiera escrito esto, Así que aquí tenemos otro síntoma de que no podemos estar siempre repitiendo que cuando uno hace lo correcto siempre le va bien, Porque, repito, no siempre lo correcto es lo más conveniente. Lo correcto es una cosa y lo conveniente a veces es otra. Porque la santidad no se define por los resultados, sino por la obediencia. Y el último ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, no cometió pecado, pero la multitud, cuando le podía salvar la vida, eligió a Barrabás. Y Jesús terminó en una cruz. Y de hecho, él mismo nos dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así que no sigamos dando a entender esta mentira, aunque suene bien desde los púlpitos, porque a la larga esclaviza. Y en un ratito llego a eso. Siguiente mentira que debemos corregir. Que con Dios no enfrentaremos angustias. Hace un ratito vi una declaración en un posteo de Twitter, alguien diciendo: en Cristo siempre tendrás victoria, yo declaro que siempre te va a ir bien. Y claro, eso produce un montón de amenes y reacciones positivas instantáneas e inmediatas, pero otra vez, esto no está reflejado en la palabra de Dios. En ningún lugar de la palabra de Dios se nos dice que cuando hacemos la voluntad de Dios, o estamos en Cristo, o confiamos en el Señor, nunca vamos a tener dificultades y problemas, o no vamos a enfrentar angustias. La verdad práctica es que los cristianos también enfrentamos angustias, los cristianos también enfrentamos la muerte, la enfermedad, tenemos dificultades económicas, y eso nos pasa a todos, incluyendo a los más espirituales, al punto de que fue algo que le pasó al mismo Jesús. Hace unos lives atrás hablamos de cómo superar el desánimo. E hicimos un análisis de esta escena en la que Jesús está en el jardín de Getsemaní diciéndole al Señor que se siente angustiado. Si el mismo Jesús se sintió angustiado al punto de decir: Padre, que pase de mí esta copa, y con gruesas gotas de sangre en su llanto, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros el pasar por la angustia? Nos toca pasar por la angustia porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de angustia. Porque nosotros a veces nos provocamos consecuencias con nuestras malas decisiones y a la vez tenemos que lidiar con la imperfección de otras personas. De hecho, te doy otra vez 2 textos bíblicos que te confirman que esta no puede ser una de las mentiras que le seguimos repitiendo a la gente. Juan 16:33 es Jesús diciendo: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz, porque en este mundo van a sufrir. En la versión más conocida dice: en este mundo tendrán aflicción. Anímense, yo he vencido al mundo. Obviamente no tenemos que perder el ánimo. Obviamente tenemos que permanecer en santidad. Pero eso no significa que vamos a evitar las angustias siempre. Y que si somos espirituales no vamos a tener problemas familiares ni vamos a enfrentar conflictos en el ministerio. Eso no va a pasar.
en este mundo. Pero sin embargo debemos seguir confiando en el Señor. De hecho, mirá esta escena de Pablo. 3 veces le he pedido a Dios que me quite un aguijón en la carne. Esto está redactado en 2 Corintios 12. Y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso de muy buena gana, dice Pablo, me siento orgulloso de mis debilidades. Y gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De identificarse con el dolor de otros. Escribí en el libro Estamina, ¿no te parece que todos seríamos mucho más injustos, ingratos y faltos de misericordia si nosotros mismos no tuviéramos que pasar por angustias y problemas y dificultades? Yo sería muchísimo más insensible. Creo que puedo practicar mucha más gracia hacia otras personas porque justamente yo la necesito y soy consciente de eso. Y de eso está hablando Pablo aquí. Desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades. Los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. Y en efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque entiendo más de la gracia de Dios. Entiendo mejor cuánto sufrió Cristo por mí. Entiendo mejor que Él me tiene que perdonar continuamente y entonces me es mucho más fácil perdonar a otras personas también, porque soy consciente de mi necesidad de perdón. Así que esto de predicarle a la gente que si estamos con Dios no enfrentaremos angustias, no podemos seguirlo diciendo porque produce un cristianismo frágil. Número 3. Con esta alguno se me va a enojar, por ahí les va. Tus ofrendas mueven la mano de Dios. Tus ofrendas mueven la mano de Dios. Y de las 3, me parece que esta es quizás la más turbia. Yo estoy seguro que las otras muchas veces las decimos con las mejores intenciones. Pero creo que cuando damos a entender esto, no siempre nuestro corazón está en el lugar correcto. Porque definitivamente esto no es algo que viene de lo que nos enseña el texto bíblico. Sobre todo la luz que tenemos en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, la ofrenda, hablemos claro, pastores y líderes, tiene 2 objetivos. Número 1 es un acto de adoración. Ponemos a Dios primero y entonces demostramos con todo lo que tenemos de que lo tenemos en el trono de nuestra vida. La ofrenda es un acto de adoración. A veces mucho más elocuente que 10 millones de canciones. Cómo usamos nuestro dinero habla mucho más de si somos verdaderos adoradores que cuánto cantamos y cuántas canciones nos sabemos de memoria y si cerramos los ojos o tocamos algún instrumento durante las reuniones y somos parte del grupo alabanza. Y número 2, la ofrenda es una expresión tangible de nuestro compromiso con la misión. Entendemos que para llevar a cabo esta misión que Jesús puso en nuestras manos, para llevar a cabo la misión de la iglesia, hace falta fondos económicos, hace falta dinero. Y entonces somos generosos con la congregación porque entendemos que hay que dedicarle dinero para que las cosas sucedan, para que la gente escuche el evangelio, para que haya materiales para la enseñanza bíblica, para que tengamos pastores que se preparen bien, que estudien, que visiten a los enfermos, que puedan hacer lo que no todos podemos hacer. Y esto ya viene del Antiguo Testamento. La tribu de Leví se dedicaba a la obra del templo. ¿Por qué? Porque las otras 11 tribus separaban de sus ingresos, de sus recursos, para que los levitas se pudieran ocupar de la vida del templo, de la vida sacerdotal del pueblo. Bueno, es el mismo principio. Si entendemos la misión, todos separamos de nuestro dinero para que la misión se lleve a cabo. Así que lo hacemos con alegría. Y claro, cito la alegría y estoy hablando de la ofrenda y seguramente alguno me dice, pero no, dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Bueno, vamos a leer ese versículo en su contexto. Dice 2 Corintios capítulo 9. Está hablando Pablo otra vez. Dice, cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. Que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, sino porque Dios ama al que da con alegría. Poderoso es Dios para darle en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer
sus necesidades, sino también para dar en abundancia a los demás. Porque como está escrito, el que da generosamente a los pobres hace que su justicia permanezca para siempre. Porque así como Dios le da semillas al agricultor y también le da pan que lo alimenta, así Él mismo les proporciona abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan, prorrumpirán en acción de gracias a Dios. En otras palabras, el donativo que ustedes envían es un servicio sagrado que surtirá dos efectos. Ayudará a los que están en necesidad e impulsará a estos a estar más agradecidos a Dios. La adoración genera adoración y la generosidad engendra servicio. Cuando reciban esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios porque ustedes obedecen el mensaje de Cristo, son generosos y se solidarizan con ellos y con todos. Y además, ellos orarán por ustedes con mucho amor, gracias a la bondad de Dios que se manifestó a través de ustedes. O sea, cuando ofrendamos a la misión de la iglesia, somos partícipes de esa misión. Y obviamente esto debe ser hecho con alegría porque confirma que entendemos que Dios nos ha llamado a esta misión. Y vemos el resultado en bendición hacia otras personas. Así que no es para moverle la mano a Dios que ofrendamos. No es para impresionarlo con nuestros billetes o con nuestras monedas. Mis hermanos, ¿en serio creemos que a Dios lo podemos sobornar con metales y billetes? Para mí, dar a entender esto demuestra una muy primitiva comprensión de quién es nuestro Dios y cómo opera su gracia. Y de hecho, dar a entender que podemos sobornarlo y moverle la mano con nuestras ofrendas es increíblemente pagano, porque tiene que ver con calmar a las deidades y torcerles la voluntad a través de los sacrificios. Pero nosotros no hacemos sacrificios para impresionar a Dios y lograr algo de parte de su mano. ¿Por qué? Porque creemos en el sacrificio vicario de Jesús. Él ya lo hizo todo y su acción es suficiente y la abrazamos a través de la fe. Así que, ¿qué decir en el lugar de estas cosas? ¿Cómo evitamos estas mentiras? Bueno, obviamente diciendo lo que es correcto. Y lo que es correcto siempre es correcto, aunque nadie nos aplauda y no sea lo más conveniente en términos de resultados inmediatos. Respecto a que si estamos en el Señor y confiamos en Él, no vamos a pasar por angustias, mejor que nada, asegurémosle a las personas que lo que Jesús nos prometió es que Él siempre iba a estar con nosotros. Y de hecho, desde un punto de vista teológico, lo que la Biblia en verdad sí confirma es que, como dice Pablo, todas las cosas, aunque no sean esencialmente buenas, pueden tener un buen beneficio para nosotros. Sobre todo si las ponemos en la perspectiva de los planes de Dios para nuestra vida. Que el versículo siguiente es el que da la pauta de cuál es. Te lo leo. En Romanos 8, 28 y 29 dice esto. La primera parte es la más conocida. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, pero la segunda es la que pone esas palabras en perspectiva y este versículo no siempre se repite y dice: los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. En palabras más simples, quizás aún las peores circunstancias y las más crudas angustias sirven para ayudarnos a entender más a Jesús y parecernos más a Él. Tratar a otros con gracia también, así como Jesús pasó por la angustia de la cruz, por amor y gracia hacia nosotros. Y respecto a lo tercero, mis hermanos, pastores y líderes, enseñemos de la ofrenda con sabiduría y con sostén bíblico, aunque no produzca los resultados inmediatos más convenientes. Seamos transparentes, enseñémosle a la gente a honrar a Dios con sus recursos, por supuesto que sí, pero enseñémoslo
sin manipulación de voluntades para producir un resultado inmediato. Y de hecho, agrego algo más. Seamos transparentes respecto a la misión y cómo la administramos. Por ejemplo, contando cómo se usa el dinero de la iglesia. Yo estoy absolutamente convencido de que la gente muchas veces no es más generosa con nuestras congregaciones porque no tiene la menor idea qué sucede con el dinero. No sabe cómo lo usamos. No sabe cuáles son los resultados de sus ofrendas. Por eso seamos mucho más transparentes con este tema. Hacer lo que es correcto, repito, no siempre es lo más conveniente a corto plazo. Sin embargo, si es correcto, es lo correcto. Y si es verdad, es la verdad. Y si es una media verdad, debemos evitarla. Entonces, ¿por qué tenemos que erradicar estas mentiras de nuestro lenguaje? Bueno, número uno, porque si algo no es verdad y punto. No tenemos que repetirlo, por más que lo repitan muchos ministros populares, nuestros predecesores, algunos de nuestros mentores. La verdad no importa quién lo dice, porque si no es verdad, no es de Dios. Lo que Dios dice siempre es verdad. Así que no hay ninguna razón para repetir algo que la Biblia no confirma. Y número dos, por amor a otros. Porque este tipo de mentiras lo que producen es un cristianismo frágil que tarde o temprano termina en decepción. Porque tarde o temprano la gente se da cuenta de que tiene que pasar por angustias. Tarde o temprano la gente se da cuenta de que no siempre va a tener victoria en todas sus luchas. Tarde o temprano se va a dar cuenta de que no siempre Dios hace milagros según le pedimos. A veces su voluntad es misteriosa para nosotros. A veces le pedimos que Dios le salve la vida a alguien, esa persona se muere. A veces le pedimos a Dios sanidad por un enfermo y esa persona no se sana. Eso es parte de la vida. Y si le predicamos que Dios siempre va a hacer lo que le pedimos, tarde o temprano esa persona va a tener una crisis de fe. Así que ayudemos a las personas a cultivar y desarrollar una fe madura, arraigada en lo que enseña la palabra de Dios y no lo que produce resultados emocionales positivos inmediatos. Claro, si yo digo, yo te declaro que Dios hará un milagro ahora en tu vida, voy a recibir un montón de améns en las redes sociales. Un montón de gente le va a dar like y va a decir, yo arrebato esa verdad, yo lo creo, amén. Pero yo no puedo decirte que Dios siempre va a hacer un milagro en tu vida porque eso no lo dice la Biblia. Entonces menos lo puedo decir yo. Yo no sé si Dios te va a dar la victoria o no en cada circunstancia. Lo que sí estoy seguro es que Dios va a estar contigo en cada circunstancia. Y aun si te toca perder, cuando pones eso en la perspectiva de Dios, vas a encontrar que esa circunstancia te va a ayudar a parecerte cada vez más a Jesús. Y eso va a terminar siendo una bendición para tu vida, siendo una bendición para otras personas. En cuanto a la ofrenda no mueve la mano de Dios. A Dios no se lo extorsiona con monedas o billetes. Dios sabe todas las cosas y Él hace su voluntad que siempre es perfecta. Y el motivo de la ofrenda no es extorsionarlo a Dios, sino adorarle, darle el primer lugar, darle de nuestros bienes y sobre todo expresar nuestro compromiso con su misión. Claro que la iglesia necesita dinero. ¿Por qué? Porque hace falta dinero para bendecir a las personas, hacen falta recursos en la iglesia. Hacer iglesia tiene costos y entonces los compartimos entre todos porque entendemos que vale la pena. Así que no ofrendamos para que Dios no nos castigue, no ofrendamos para que Dios haga milagros. Ofrendamos porque amamos a Dios y entendemos que la misión de Dios dada a la iglesia vale la pena nuestra inversión. Algunas preguntitas y cierro. Veo un montón de preguntas, cuento que respondo las que tienen que ver con el tema de hoy. Hay un montón de temas que aparecen usualmente en las preguntas que tienen que ver con otras circunstancias. La fiesta de las primicias en las iglesias de hoy, genial, era una tradición del pueblo hebreo que perfectamente podemos traer al presente. Obviamente tenemos que ser creativos para motivar a la gente a ser generosos y como dije, creo que si incluimos transparencia en para qué necesitamos el dinero, cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a invertir, cuáles son los resultados, traer testimonios de qué es lo que produce el dinero que se usa en la iglesia, eso nos va a ayudar. Así que festejar
la fiesta de las primicias o ser creativos en cuanto a eso me parece fabuloso. Dios nos dio cerebro, hay que usarlo. Hay otra pregunta por ahí. ¿Es bueno suspender el servicio a una persona que dejó de diezmar? A distintos roles, distintas reglas. ¿Sí? Cuando estoy hablando de las personas que se congregan, yo tengo que amarlas y tengo que servirlas, independientemente de si ofrendan o no ofrendan. Ahora, cuando estoy hablando del liderazgo y cómo expresan su compromiso con la misión y qué tipo de compromiso hicieron, ahí debemos establecer reglas administrativas de convivencia. Y cada congregación debe hacer esto con santidad y con inteligencia, con mucha astucia. Siempre con transparencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y busca, no me acuerdo ahora exacto en cuál live hablé un poquito más de las ofrendas, pero me acuerdo que en alguna ocasión traté el tema. Así que, resumen final. Ahí les va. Estas 3 mentiras deben ser erradicadas del inconsciente colectivo de la iglesia. Número 1, darle a entender a la gente que hacer lo correcto siempre es lo más conveniente. No, hacer lo correcto es hacer lo correcto. No siempre produce los mejores resultados. Yo creo que cuando a la gente le prometemos que hacer lo correcto siempre le va a producir mejores resultados, luego le provocamos una confusión cuando no se dan los resultados. En términos humanos, a veces te conviene hacer trampa. Pero en términos de santidad, obviamente, hacer trampa nunca es el camino del cristiano. Así que repito, desde la perspectiva de la santidad, lo que define a la acción no es el resultado que buscamos, sino la obediencia. El resultado es un extra. Si se da el resultado que es más conveniente, genial, fabuloso. Pero nuestro compromiso no es con el resultado, nuestro compromiso es con la ejecución de la obediencia. Siguiente. No sigamos dándole a entender a la gente que si confían en el Señor y son espirituales, se van a terminar los problemas en su vida, siempre tendrán victoria, van a andar de triunfo en triunfo y todo va a ser maravilloso y color de rosa. Porque eso colabora con un cristianismo superficial, emocional y con muchísimas decepciones y gente lastimada y que se termina yendo de la iglesia porque le predicamos algo que no era verdad ni viene de la Biblia. Y tercero, menos que menos, debemos entender que la ofrenda tiene que ver con moverle la mano a Dios. Dios obviamente es generoso, presta atención a nuestro corazón, obviamente premia la obediencia, pero no es la ofrenda lo que moviliza su mano. La ofrenda desde el punto de vista bíblico es un acto de adoración, tiene que ver con Dios y no con lo que yo quiero de Él. Y número 2 es una muestra de madurez, de que entendemos que la misión vale la pena y estamos dispuestos a apostarle a la misión, a invertirle a la misión y por eso obviamente invertimos en la iglesia con mucha generosidad y alegría porque esto bendice a otras personas y eso termina repercutiendo también en nuestra vida porque el reino avanza. El Señor te bendiga ricamente. Gracias por tu servicio a la iglesia. Nunca pierdas de vista de que la gente necesita a Jesús, que vale la pena confiar en Él, que vale la pena estar en sus caminos y que tu servicio a las personas tiene un impacto en el cielo y tarde o temprano siempre tendrá un impacto en la tierra, aunque no veas resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Chao. Queda aquí colgado en mi canal de IGTV como todos los livecasts y estén atentos porque muy prontito anuncio dónde se encuentran las versiones de podcast, las versiones en audio para que también las puedas descargar. Te invito a visitar mi página web lucasleis.com y obviamente la del ministerio ss25.com. Y dale, sé parte del curso de Discipulado Bíblico. Chao.